Los invito a abrir sus Biblias en la epístola a los Colosenses del apóstol Pablo. Y hoy, en el día de hoy, vamos a hacer del versículo número 15 al versículo número 20 del capítulo número 1, ¿sí? Y en el día de hoy le he decidido poner al título del sermón la preeminencia del Señor Jesucristo. Bueno, en el contexto que estamos viendo ahora ya vamos a empezar a profundizar un poco más. Sabíamos que había muchas herejías que habían entrado dentro de la iglesia de Colosas. Una de esas era lo que estaba amenazando, vamos a decir, la deidad de Cristo, podríamos decir la salud espiritual de la iglesia, ¿sí? Porque esta gente estaban añadiendo otras cosas a lo que era el Señor Jesucristo o quitando cosas, y lo que estaba sucediendo ahí es que estaban, lo que vamos a ver en sí, estaban negando la deidad de Cristo, la deidad de Cristo. Y eso es lo que sucedía acá. Entonces, ¿qué va a hacer Pablo? Lo que va a hacer Pablo va a hacer lo que es la apología, una defensa, pero en la materia, vamos a decir, de la deidad de Cristo. Él va a demostrar que Jesucristo es Dios. Si no entienden nada de lo que voy a hablar, él va a hablar sobre la deidad del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene a Cristo, lo tiene todo. No necesita más. Cristo es el pleroma, como dice el versículo número creo 19 o 20, que vamos a ver. Él es el todo, ¿sí? Entonces no necesitamos más nada para ser salvos. Bueno, vamos a empezar sobre el versículo número... elegí solamente 5 versículos porque hay mucho para hablar y el tiempo es muy poco y es imposible hablar de la gloria de Cristo, ¿sí? Entonces, versículo número 1 dice así: Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Yo me tengo otra Biblia también, porque para ir chequeando, que dice: Cristo es la imagen misma del Dios invisible y existe desde antes de que Dios comenzara la creación. ¿Sí? Y esta dice: Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación. Un segundito, ves que esta Biblia me gusta. Aunque no es oficial, hay que tener cuidado con estas clases de Biblia, pero aporta bastante información. Es una Biblia no es textual, pero... Entonces, vamos a ver algo. ¿Cómo empieza Pablo a demostrar que Él es el Señor Jesucristo? Porque esto estaban negando. ¿Cómo es esto? Bueno, esto es así. Cristo es la imagen, entonces, del mismo Dios invisible. ¿Cómo podemos? Ya sé que ustedes, la mayoría que me están escuchando son cristianos, pero no todos son cristianos y no todos saben esto. Si usted mira para afuera, hay una revelación natural. Hay pajaritos, animalitos, gatitos acá, seres humanos. Cada uno de ellos es una creación, pero ninguno de ellos puede... Si usted ha estudiado un poco de bibliología, cuando estuve dando, hablé algo de la revelación natural. En sí eso revela que hay un creador, pero no nos manifiesta, no nos muestra. Ya saben para dónde voy, ¿no? Entonces el Señor Jesucristo es la imagen viva de Dios. O sea, el que ve a Cristo ve a Dios. Eso es lo que nos dice, así como empieza Pablo defendiendo que él es la imagen del Dios invisible, ¿sí? Entonces eso es lo que está diciendo Pablo, es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo hacemos para ver a Dios? Nadie le vio. Bueno, la única forma de verlo es por medio del Señor Jesucristo. Ahora, por supuesto, ya no están en nuestros ojos, pero tenemos los ojos de la fe. Y para poder entender esto, la imagen, ahí en el griego es eikon, que viene de la palabra de icono, que significa copia o semejanza. Y eso es, Jesucristo es la imagen perfecta, la semejanza idéntica a Dios. Si nosotros vamos a Filipenses capítulo 2, versículo número, creo que 6, dice así, y no lo voy a explicar, por supuesto, porque no me da el tiempo, pero sí, para que usted tenga una referencia. Colosenses capítulo 2, versículo número 6, escuche. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, etcétera, etcétera. La kenosis, que ustedes saben, ¿no? Entonces, Él es Dios mismo y no se despojó, por supuesto, de su gloria. Ya saben, no me da tiempo a hablar de Filipenses. Y hay muchos textos que hablan sobre esto, o sea, pero uno de ellos que yo estuve buscando en el poco tiempo que estuve
es Hebreos capítulo 1, versículo número 3. Escuche, dice así, Hebreos 1, 3, escuche. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, el escritor de Hebreo, que no sabemos quién es, dice lo siguiente: el cual, siendo el resplandor de su gloria y y la imagen misma de su sustancia. Esto es importante, la sustancia. Escuchen, a ver si me da un tiempito para explicar esto, porque es muy profundo. Miren, todavía hay sol acá todavía, ¿ves? Si ustedes ven hay sol ahí, vamos a hacer ese ejemplo. Hay sol. Si yo diría que eso está reflejando el sol, pero no es el sol mismo, ¿qué diría usted? O los rayos del sol. ¿Los rayos del sol son el sol o no son el sol? Sí, muy bien, son el sol, es eso. Bueno, ¿qué sucede? Muchos dicen, no, es la imagen o el reflejo de Dios. No, esos reflejos que está saliendo, o esta luz, esto que está acá que es la luz, no es esa la luz, no, eso que está acá es la luz que está irradiando. Bueno, Cristo nos muestra, vas a decir, por eso que Él es el resplandor de su gloria, el resplandor o el reflejo. Acá el escritor, no me da tiempo de hablar de escritor de Hebreo, lo que quiere decir ahí, pero podríamos decir que nos refleja. Él es mismo la luz. Creo que él dijo en Juan 8:12, dijo, yo soy la luz. Dios es la luz. Entonces él mismo es Dios. Él es el que irradia, podríamos decir, la propia gloria de mismo, la misma gloria que se manifestó. ¿Sí? Vimos su gloria. O el Shekinah en el Antiguo Testamento. La gloria de, creo que es Juan 1:14, que pudimos ver su gloria. Entonces podemos ver a Dios, versículo número 15, 1:15, que dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Qué está haciendo Pablo? Escuchen, en el contexto, a mí no me da tiempo un poquito de hablar un poco de historia de acá, pero estos falsos maestros tenían una idea errada de lo que es la creación. No me da tiempo de hablar, pero conozco a ciertas personas, sin nombrar, que dice, yo soy uno con el universo, o cosas así. Entonces, hay personas que tienen un mal concepto de la creación, creen que nosotros somos parte de la creación, o somos dioses. No, acá nos está mostrando Pablo, nos está mostrando que Él es Dios mismo, el Señor Jesucristo, encarnado. Ahora la imagen misma de su sustancia, el texto que dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Escuchen, cuando hablamos de la imagen también de Hebreo, capaz creo que va el 1:3 que dice, el cual es siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. La imagen, lo que nos refleja es el Señor Jesucristo. Y esto quería hablar un poquito, aunque no es del tema del sermón, pero me pareció muy interesante, por eso lo anoté en esta semana. Estuve utilizando un poco este término que se utiliza o se define o se traduce como imagen misma. ¿Qué es esto de imagen? Que Cristo muestra la imagen. La imagen no es como un romanista que tiene, a ver si tengo acá un tratado. Ejemplo, acá no hay ningún dibujito, acá hay un tratado, pero esto puede ser una imagen, algo. Veo que tiene un Jesús ahí y se nota la imagen del divino corazón de Jesús. No, eso no es una imagen, eso no refleja la imagen. Eso es violar uno de los mandamientos. Acá cuando el escritor traduce la imagen misma de su sustancia, ¿qué es la imagen misma? Acá, más allá de en la literatura antigua, usted si busca va a encontrar que se tallaba en madera, en yeso, todas esas cosas reflejaban imágenes, pero acá no es la palabra esa en el griego o en el hebreo que aparece imagen, acá. ¿Qué es esto? Bueno, y la misma de su sustancia. Bueno, la sustancia que se traduce acá, escuche, para no estar perdiendo mucho tiempo, podríamos decir que es la persona misma, o Cristo tiene la naturaleza misma de Dios. Nos refleja tal, para que lo puedan entender, se lo voy a explicar de otra forma. Es Dios encarnado, es Emmanuel con nosotros, eso es imagen. ¿Usted quiere ver algo? Bueno, es Cristo. No es un papelito, no es un yeso. La imagen que refleja es Cristo. Es toda la gloria que hay está en Él. Por eso es que es muy difícil, amado. ¿Quién está preparado para hablar de Él? Uno puede hablar por la fe, yo puedo hablar por lo que dice Pablo acá, pero nadie le ha visto como es a Él. Solamente cuando partamos vamos a ver lo que es Él. Entonces, el concepto de eso se refiere a la naturaleza, la esencia.
Y Cristo mismo tiene la representación exacta. Esto es lo que habla en Colosenses capítulo 1:15. La naturaleza y la esencia de Dios mismo es Jesucristo. A ver, volvemos sobre el texto. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Ves? Ahora podemos entender la imagen, lo que refleja la gloria, la naturaleza divina, es Dios mismo. ¿Cómo le podemos ver? Bueno, por medio de Jesucristo. Dice, el que me vio a mí, vio al Padre. ¿Viste cómo dice, muéstranos al Padre? Entonces, solamente, y Pablo, volvamos al texto de Colosenses, entonces todos estos herejes decían, bueno, es por esto, por aquello, esto, tenían una idea errada, podríamos decir, de lo que es la materia, todas esas cosas que después vamos a hablar un poco. Y Él es el primogénito de toda la creación. Bueno, este primogénito, si no me equivoco, la palabra ahí, creo que era primogénito, era prototocos. Esta palabra es importante de poder entenderla. A ver, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Bueno, denme un segundo. El testigo de Jehová tiene muy errado esto. Cuando vemos esta palabra, el primogénito de toda la creación, ellos dicen, Él es el primero en ser creado. Y están errados en eso ellos. Cristo no es el primogénito, el primero de ser creado. Dios lo crea para que después Cristo mismo cree las otras cosas. No es así. No es el primero que Dios creó. El primogénito es prototocos, que significa, podríamos decir, primogénito prioridad o superioridad. El tema en cuestión acá es la creación que están hablando, ¿sí? Sobre la creación. Cristo es el primogénito, o vamos a decir, el que tiene el primer honor, el primer rango, superioridad sobre todas las cosas. Pero tampoco esto no quiere decir que fue creado primero y también tiene el rango sobre todas las cosas. No es así. Él es el creador de todas las cosas. Porque no quiero hacer lo que se llama lógica o la otra materia que no me gusta que se llama apología de la fe. Pero si usted se pone a mirar el texto ahí no tiene sentido. O sea, ahora si usted lo ve, pues, si seguimos avanzando, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y las que en Él fueron creadas, entonces no tiene ningún sentido que Él fuera creada y por medio de Él fueron creadas todas las cosas. No, Él es el Dios que creó todas las cosas, Él es Dios mismo. Pero no me quiero ir todavía del texto, el versículo número 15. Por eso elegí solamente 5 versículos. Primogénito, prototoco, es el primero en autoridad, en rango, en preeminencia. Lo que quiero decir es que señala la posición o la supremacía sobre toda la creación. Entonces vemos que es Dios mismo. Acuérdense, a ver si hablemos un poco, me salgo un poco de esto. Cuando Él andaba por acá, Él caminaba, los demonios lo reprendían, se callaban, decía tú eres el Señor. En otras partes, creo que cuando estaban durmiendo, tenían miedo de los discípulos, Él se levanta y hizo parar las olas. Eso solamente lo puede hacer Dios. Él caminaba sobre el agua, Él tenía poder sobre la muerte. Él es el primogénito sobre toda la creación, todo lo que existe, lo fue creado por Él. Por eso que es primogénito, es prototoco, no es primero. Téngaselo en claro porque un testigo le va a decir, Él es el primero en toda la creación, el primogénito. ¿Sí? Podríamos hablar más sobre este versículo ahí, vamos a decir que dice ahí, porque Cristo no es, vamos a decir, el primero en ser creado. Si hablamos un poco del tiempo atemporal, podemos dar cuenta que creo que es en Juan capítulo 1, versículo 1, donde dice que el verbo estaba junto con el Padre ahí. Entonces vemos que Él es atemporal. Él estaba en el consejo eterno, en ese pacto intratrinitario. Entonces, si podemos profundizar, Cristo no fue creado, Él creó todas las cosas. ¿Qué quiero decir con esto, amados? Es que entender mal estas doctrinas es desvalorizar o tirar para abajo lo que es, vamos a decir, lo que es la deidad de Cristo. Eso es lo que sucede. ¿Por qué decimos esto? Porque lamentablemente hay muchas iglesias que tienen mucho conocimiento y aman mucho las cosas del Señor, pero lamentablemente nunca le dan la preeminencia a Cristo, nunca hablan la supremacía de Cristo. ¿Por qué digo? Ya se va a dar cuenta, pero ese se burla siempre. Y fíjese que es así. Nosotros siempre hablamos de Cristo. No sé si por ahí adelante o por ahí dicen muéstranos a Cristo o revélanos a Cristo. Creo que ahí está, dice adelante, no.
Acá no dice por acá, revelanos a Cristo. Era una parte que tenían en el púlpito los predicadores puritanos. Cuando iban a predicar, subían así, miraban y decían, revelanos a Cristo. ¿Por qué? Porque el predicador tenía que mostrar y llevar a la persona a ver la belleza de Cristo. ¿Sí? ¿Se puede entender qué? ¿Se puede entender? Claro que sí. Entonces es eso. En el sentido de eso, escuche, no me voy a burlar, pero si usted no está mostrando, no revela a Cristo, no le habla de Cristo, el predicador no tiene sentido. Escuche, y usted no me voy a burlar, lo vuelvo a decir. Y fíjese cómo no le dan importancia a Cristo. ¡Oh, Espíritu Santo! Desciende Espíritu Santo, acá viene descendiendo acá el Espíritu Santo le dan prioridad al ministerio, algo que creo que le dicen el ministerio del Espíritu Santo. Y no es así. El ministerio del Espíritu Santo es mostrarnos a Cristo, revelarnos a Cristo, llevarnos a Cristo, mostrarnos a Cristo, santificarnos, que Cristo sea formado en nosotros. No es que el Espíritu Santo viene a hablar de Él. Vine a glorificarlo a Cristo. Entonces, eso es el primogénito. ¿Sí? Es el primero, vamos a decir, en rango. Eso es primario en autoridad. Él tiene la preeminencia. Y ahora vamos a ver por qué. Porque Él es Dios mismo, por supuesto, para empezar. Y Él no fue creado, Él es eterno, el primogénito de toda la creación. No habla en el sentido cronológico, podríamos decir eso, sino que aquel que ocupa el mayor rango. No quiero aburrirlo siempre porque se está hablando de cosas militares siempre, pero siempre el primogénito. Y tampoco Él es como dicen los falsos testigos, dice, Él es el primogénito en mayor rango sobre todos los ángeles creados. No es así tampoco. Podríamos hablar mucho sobre esto, a ver cómo podríamos hablar. El primogénito, espero que no me equivoque, creo que era Salomón, y si no me equivoco, Salomón no fue el primero de los hijos, discúlpeme, pero creo que era Salomón, si me equivoco alguno me corrige, pero aún así fue el primogénito. ¿Cómo es posible? No fue el primero en nacer él, pero aún así tuvo la preeminencia, o vamos a decir en el sentido, sobre todas las cosas sobre el reino. En ese sentido, primogénito, aunque siempre alude al primero en nacer, y que tiene, vamos a decir, autoridad, ¿sí? Y en este caso, hay otro ejemplo que se me ocurrió, el de Jacob y Esaú. Aunque Esaú tenía, ¿quién pasó a tener esa autoridad? Jacob. La tenía Saúl y pasó a ser de Jacob. De Jacob. Pero ¿quién la tuvo en segundo? Jacob. Y no nació. Bueno, no siempre significa el primero nacer. ¿Por qué lo digo? Porque el testigo de Jehová dice, no, es el primero. No. Si usted ve el prototopo, el primogénito, quiere decir el primero en autoridad, preeminencia, o en una familia, cuando no está, en este caso, el cabeza, el que tomaba el lugar. Pero no, una persona puede tener primer lugar, haber nacido primero, pero no ocupa ese lugar. Sí, y podríamos seguir hablando sobre esto, sobre lo que es acá. Bueno, espero que se pueda entender un poco entonces lo que hablaba del primogénito, que alude sea entonces la preeminencia, ¿sí? Del Señor Jesucristo, en el más alto, podríamos decir, rango, pero no en orden de la creación. Eso significa ser el primero y el unigénito. Eso es lo que está hablando acá Pablo en estos versículos, ¿sí? Eso. Porque ya termino, ya vamos al versículo número 17, pero quiero que quede bien asentado. Amado, porque si no entendemos esto, que estamos negando, podríamos decir, que es Dios Él, que Él ha sido creado, estamos robando, podríamos decir, o le están robando la gloria a Cristo al hacer estas cosas. Entonces debemos entender bien quién es Cristo. Ahora van a entender, después de todo esto, no es solamente teología esto, abarca más allá de esto. Cuando usted entiende quién es Cristo y que Él ocupa todo, usted puede tener cosas y no las puede tener. Y a veces las puede tener y a veces no las puede tener.
y ser feliz y no ser feliz. Pero si tiene a Cristo, y como vemos en el versículo número 19, Él es el pleroma y ocupa todo, 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 todo en su vida, entonces tiene todo usted. Versículo número 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y creado por Él y para Él. Entonces, Él es el que ha creado todas las cosas. Ahora, ¿por qué? Si eso es obvio. Bueno, vamos a volver al contexto histórico. Falsos maestros, falsas enseñanzas. Cada cosa que está escribiendo Pablo tiene, podríamos decir que Pablo sabe lo que escribe. No escribe por escribir. Entonces, ¿por qué poner esto? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. ¿Qué es esta traducción? Es más, Cristo mismo es el creador de todo cuanto existe en los cielos y en la tierra, de lo invisible e invisible. Acá está, el mundo espiritual con sus correspondientes reyes y reinos, gobernantes y autoridades fue creado por Él y para Él. Bueno, más adelante vamos a hablar un poco de esto, pero esto es un poco de angeología. Es así, escuche, en esa cultura helenística o griega le daban mucho, podríamos decir, prioridad a muchas escuelas de enseñanza, pero le habían abierto la puerta a enseñanzas, vamos a decir, de angeología. O sea, aunque es verdad, pero no es así cuando hablamos de Cristo. Hay diferentes rangos en los seres celestiales o ángeles. Acá no nos define el escritor si habla de ángeles caídos, si ángeles buenos, pero sí hay diferentes rangos. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado. Entonces, ¿qué sucede? Esta gente decían de que y escuche, porque esto es un poco, podríamos decir, un golpe contundente a la doctrina de los romanistas. Para ustedes llegar a Dios necesita un medio, un intermediario. A ver si entienden por dónde quiero ir. Ellos creen que hay cierta gente que lo puede llevar a Dios, la Virgen María, el ángel, no sé qué. Siempre hay alguien que lo puede conducir o intercede a él. En esa época estaban todos los ángeles, no sé si pueden entender, ¿sí? Había ángeles que hablaban sobre estos ángeles, pero Pablo lo que está haciendo es esto. No, no es así, porque todas estas cosas que ustedes están confiando, en este ángel, en aquella velita, en esto, en aquello, en aquella estrellita, todo fue creado por él. Todo trono, todo dominio, todo principado, todo potestad fue creado por él. Él tiene la preeminencia, tiene la soberanía, él es de Dios mismo. ¿Cómo va a confiar usted en una creación en vez de Dios mismo? ¿Entiende? Entonces todo siempre es robarle la gloria a Dios, todo lo que no sea el Señor Jesucristo. Por eso que Pablo está hablando sobre esto. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, sean tronos, sean dominios. Entonces todas estas categorías que hay ahí las ha creado el Señor Jesucristo. Podríamos decir, Él está reinando sobre esto, sobre estos. Acuérdense que en esa época estaban adorando a los ángeles, ¿sí? O las criaturas, podríamos decir. Pero el único que tiene preeminencia sobre todas estas cosas, ese es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Será? ¿Cómo por qué? Sí, muy bien. ¿Y qué más? Es porque el texto dice, porque Él las... Muy bien, porque Él las creó. Por eso, sencillo, es lógico. ¿Por qué? ¿Por qué voy a confiar, si yo creo este papel y esto, digo, voy a confiar en eso, pero si yo lo creé, esto no tiene, la lógica es esa. ¿Por qué? Porque Él los creó. Entonces, ¿por qué vamos a confiar en un ángel, vamos a confiar en esto? ¿Por qué le voy a tener miedo? Por supuesto, yo lo respeto mucho al enemigo, pero no me meto con el enemigo. Pero no tengo temor contra él, porque si me hace algo es porque mi Señor le permitió. Entonces, pero no me meto, no le falto respeto, nada de esas cosas. Son
autoridades, y la autoridad se las respeta, quiera o no quiera. Pero es un demonio, es Satanás, no importa. Están ahí, ni el ángel Gabriel, pero son autoridades. Hay que estar respetadas. Pero hay alguien, fíjese que no le dijo, el Señor te reprenda, le dijo Gabriel. Pero él no quiso. ¿Por qué? Porque sabía que alguien está arriba sobre eso. No, ni Satanás ni nada de eso. Es el Señor. Satanás mismo tuvo que pedirle cuenta. ¿De dónde viene? Dice. Entonces todo está sujeto por Él. Y para Él que fueron creados todos estos principados y potestades. Creados por Él. Entonces acá es lo que viene argumentando el escritor que es Pablo acá. Él tiene la preeminencia, cualquier trono. Mira, pero hay una persona, sí, Cristo tiene la preeminencia. Mi patrón, sí, tiene la preeminencia. Mi marido, sí, tiene la preeminencia. O así. Él en cada autoridad, no sé, el gobierno, cualquier cosa, él está controlando cada una de esas cosas. A mí no me gusta hablar de estas cosas, incluso las guerras que están sucediendo. Pero esto, aquello, él tiene el control sobre todas esas cosas, buenas o malas. Sé que suceden cosas malas, mueren muchos jóvenes. Yo cuando tenía 20 y algo, creo, no, menos, 8 años, en Argentina creo que sucedió algo que se llama la Guerra de las Malvinas. Yo no fui ahí, pero murieron muchos jóvenes. Entonces yo sé que todas estas cosas parecen que están sucediendo, pero malas, pero el Señor está en control sobre todas estas cosas. Él es el prototocos. Él es, podemos decir, que tiene prioridad, autoridad sobre cada uno de estos gobiernos. Satanás no puede hacer nada. Entonces, Pablo está mostrando, no confíen en nada de esas cosas, confíen solamente en el Señor Jesucristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, que hay en la tierra, visible e invisible. Todos existen por Él y para Él. Y por eso existen todas esas cosas. ¿Sí? Vamos a ver si puedo avanzar al versículo número 17. ¿Te repito cómo vengo? Casi medio. Versículo número 17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Bueno, y Él, qué raro que esta Biblia tiene minúscula. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Bueno, escuche, no tiene sentido, de verdad que no entiendo el argumento de los que niegan la deidad de Cristo, pero está muy sencillo, dice así. Y Él es antes, ¿ve? Él es atemporal. Acá no está mostrando el texto, yo no tengo que inventar nada. Si usted es un cristiano o una cristiana, le ponga su mirada en el versículo número 17. Y Pablo está diciendo, y Él es antes. Entonces, si el autor está diciendo que Él es antes de todas las cosas, ¿qué significa? Que antes que fueran creadas todas las cosas, ya Él existe. ¿Quién dijo? Lina, muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Creado no, Cristo no es creado. ¿Quién dijo? Creado, está bien, sí. Entonces, hablamos de Cristo, o sea, ya podríamos decir preexistía. Es eterno y Él es el Hijo de Dios. Y si es el Hijo de Dios, ¿qué es? Estamos hablando de la eternidad. ¿Ve? Acá el texto que nos muestra. Y Él es antes de todas las cosas. Antes que existieran todas las cosas, ya existía Él. Él es eterno, podríamos decir. Muy bien. Y todas las cosas en Él subsisten. Bueno, este subsiste es un poquito difícil de entender. Yo no sé si tengo apuntado por acá, si no lo explico con mis palabras. No tengo, pero lo voy a tener que explicar con mis palabras. A ver, por acá. Dependen de él, algo así. Sí, pero va un poquito más allá. Sí, es así, dependen del sí. Pero sería así, ya te voy a explicar mis palabras. Es así, no solo que, sí, como depende, como se llama una diana, depende, o vamos a decir, el texto dice, a ver si me ayudan, en él subsisten, sí. No solo hablar, no es que solo habla acá de la preservación o de la providencia, va más allá de eso esto. Porque yo no tengo acá la palabra y acá ni siquiera tengo apunte, a ver esto. No, en verdad, ante el Señor lo digo, no tengo apuntes sobre eso, pero sí lo tengo en mi mente. Sería así, a ver si me ayude. En él subsisten
no significa que, aunque tiene la connotación de que todas las cosas se mantienen y subsisten porque Él las creó. Y si Él no está, esas cosas se mueren. Pero más allá la palabra de eso, habla de que Él encamina todas esas cosas y subsiste en el sentido, en su plan, en su soberanía. Él las va llevando a cabo. La providencia de Dios. Subsisten, no solo las preserva, esas no solo las preserva y subsisten, es verdad, todas, hasta el mundo, la galaxia, pero él, creo que el escritor de Hebreo se refiere a esto, por eso lo encontré acá. Pero el escritor de Hebreo habla que no solo subsiste, subsistir significa que él lleva, las cosas no suceden por suceder. Veo con usted de las cosas y usted depende del dinero, de la enfermedad, del trabajo. Y yo digo, no tengo para subsistir, ¿ahora qué voy a comer? No habla de subsistir de eso, sino de llevar a cabo un plan divino. Todas las cosas por medio de él se llevan a cabo, subsisten, él las va llevando a cabo como él quiere. Es algo así. Lamento no tener apuntes, pero tengo guardado, que una vez lo leí, que era así. En Él subsisten, en Él se preservan las cosas. Él es Dios mismo, eso es lo que quiere decir. Ningún ser humano, yo no puedo subsistir por mí mismo ni media hora, ni 10 minutos, pero en Él subsisten. Esa podríamos decir la idea que aparece ahí, subsistir, mantener juntas todas esas cosas. Las preserva, mantiene el equilibrio, sí, todas esas cosas, pero apunta un poco más a eso, de subsistir, ¿sí? Vamos a ir un poco más allá, versículo número 18. Y acá vamos a ver un poco, acá se nos complica un poquito más. Y dice así, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. Entonces, acá hablamos de la preeminencia del Señor Jesucristo. La preeminencia, la palabra en el griego, ahí es proteuo, P-R-O-T-E-U, proteuo. Significa sencillamente ser el primero. Eso preeminencia. Viene la palabra también de protos. Y acá en el versículo número 18, el autor lo está usando con relación a la iglesia. Escuche bien lo que voy a decir. Cuando un líder o un pastor o quien seas decirse que él es el líder, él por supuesto no va a decir el cabeza, no hay acá no hay, perdón lo que voy a decir, espero que no, pero lo tengo que decir, acá no hay cabeza, no hay papa móvil, no hay papa, ni nada de esas cosas que tengan, vamos a decir, continuidad en la iglesia. La cabeza, vamos a decir, es Cristo, ni siquiera un pastor. Cuando dice, no, la visión del pastor no es el que dirige la cabeza es Cristo. Saque la cabeza en la antigüedad, usted ve en la mitología y todas esas cosas, incluso me mataban esos bichos, cuando veía esas películas, le cortaban la cabeza y el cuerpo moría. Escuche, en una pelea de lo que sea, de samurái, de guerrero, usted peleaba, le cortaba una mano y seguía con una mano peleando. O una serpiente, córtele la cola y se mueve, pero córtele la cabeza a algo y el cuerpo muere, no tiene vida si le corta la cabeza. Puede vivir sin una pierna, sin una mano, pero sin la cabeza no tiene sentido. Sáquele la cabeza a la iglesia y no tiene sentido la iglesia si no tiene Cristo. Sáquele la cabeza, no tiene sentido, es como empieza a dar vuelta, no tiene. Entonces Cristo es la cabeza, y esto es profundo para hablar a modo de versículo. El Señor me ayuda a tratar de explicar lo que más pueda, pero dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Por eso que el cuerpo es la iglesia. No tiene Cristo la iglesia, no tiene nada. Un sermón, una prédica, una plática que no tenga Cristo, no tiene nada. Usted lo puede llenar con un show, entretenimiento, y perdón lo que le decía, hasta el aburrimiento, con un cante y danza alegremente pronto, y hacer bromas y hacer chistes,
y todo lo que quiera usted poner detrás del púlpito. Pero eso es como decía Spurgeon, es como agua con azúcar. No tiene nutriente, no tiene nada, no tiene a Cristo. Tiene que tener la cabeza que es Cristo. Entonces Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, en el que, dice, escuchen, en el principio el primogénito de entre los muertos. Bueno, Él es la cabeza. Vamos a empezar a profundizar un poco. Es una metáfora que utiliza Pablo ahí para estar hablando, ¿no? Escuche, ¿qué es la cabeza incluso de la iglesia? O cuando hablamos de una iglesia, del sentido de matrimonio, ¿qué hace el cabeza? Es el que dirige y el que gobierna. Ahora si el hombre o el pastor o quien sea no tiene esto en su mente y en su pensamiento y en su corazón y en sus sentimientos, no tiene a nada, él no puede dirigir, él va a ser siendo dirigido por sus propios sentimientos nada más y va a llevar a su compañero, a su esposa a la perdición. Ahora si nosotros en la iglesia, por más sean dos o tres, tienen a Cristo, que Cristo es la cabeza, y nosotros que el Señor lo puso, somos dirigidos por la cabeza, y la cabeza nos dejó sus pensamientos para que nosotros pensemos como Él, que su palabra, nuestro pensamiento, nuestra voluntad, la iglesia va a poder ser dirigida y caminar bien. Por eso que es importante que Cristo tiene que ser la cabeza. Esta es la apología, podríamos decir, de Pablo, del autor acá. Mostrarnos que Cristo es suficiente para todo. Él es la cabeza. Sáquenle la cabeza a Cristo y no hay nada. Se cae la iglesia. Él es el que nos lleva, nos dirige a nosotros. En el principio, en que dio vida, podríamos decir, a la iglesia. Escuche, creo que acá está hablando un poco sobre... Esto es difícil de entenderlo, y esto sí tengo apuntes viejos míos. Y no me acuerdo cuándo lo escribí, pero me voy a valer. Mi letra es un poco difícil. Acá vamos a estar hablando de la resurrección de Cristo. Escuche, esto es profundo, espero que pueda entender y el Señor le ayude. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, que es el principio del primogénito entre los muertos. Bueno, habla de la resurrección de Cristo. Pero Él es el primero en resucitar. No, espere un momento. Yo sé que en la antigüedad hubo muchas personas que resucitaron, sí, amados, pero se volvieron a morir. No tuvieron vida eterna. Eliseo, creo, Elías y otros resucitaron personas. Cristo mismo creo que resucitó personas. Usted puede en estas iglesias ver cosas que resucitan, que se levantan personas, pero si no tienen a Cristo no tienen nada. Lo que está hablando acá es que Cristo le dio vida a la iglesia o su esposa cuando estaba muerta. Él es la cabeza. Eso es, la cabeza en el sentido cuando Él resucita, vamos a decir, a veces no sé si me va a entender, Él irrumpe en nuevo, creo que la palabra es eón, un nuevo tiempo, un tiempo indefinido, no sé si me va a entender. Hay dos, no sé cómo explicarlo, tiempos que van corriendo juntos, aunque usted no lo ve, pero en Él crea algo nuevo, o sea, Él crea una nueva creación de seres, o sea, cristianos y cristianas, hijos y hijas. Él es la cabeza, el primero en resucitar entre todos. Y como Él resucitó, nosotros resucitamos en Él. Eso es lo que está hablando. Él irrumpe en un nuevo tiempo, en ese sentido, en el sentido histórico y redentor. Cristo, podríamos decir, la resurrección comienza, podríamos decir, en el sentido de la salvación, podríamos decir, de la soteriología, ¿sí? En un nuevo mundo, entre un viejo mundo caído y un nuevo mundo espiritual que no todos los ven. Él es la cabeza, Él es el primogénito, en el sentido, el primero en resucitar, pero para que nosotros resucitemos en Él. Esa es la idea más o menos difícil de lo que ha plasmado acá Pablo, es un poco difícil de entenderlo, ¿sí? Él es la cabeza, el primero en resucitar, creo que 2 Corintios capítulo 5, versículo número 7, dice que el que está en Cristo es nueva criatura, nueva creación es. Bueno, en ese sentido, nueva creación,
¿no? En un nuevo neón, ¿sí? Y eso es, no todos pueden ver eso. Esto es lo que está explicando Pablo acá. Hay una nueva vida, un nuevo comienzo en Cristo. Habla en el tiempo de la salvación. Eso es lo que está hablando. Ahora, tiempo presente, ¿eh? No tiempo futuro. Tengo que ver si voy a ser salvo o si me salvó. Ahora es el tiempo de la salvación si usted no es cristiano o cristiana. Hoy puede definirse dónde va a pasar la eternidad. Y es en Cristo solamente. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio del primogénito de entre los muertos. Primogénito ya lo dijimos, pero totoco, autoridad, preeminencia. Y en él dice, para que todo tenga la preeminencia, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, en todas las cosas él tiene la preeminencia. Acá ni Satanás, ni nada tiene el primer lugar. Ningún líder nada tiene. Por eso que nosotros no necesitamos crear cosas y entretener a las personas. Usted cuando habla de Cristo y habla de la grandeza de Cristo y la belleza de Cristo y la gloria de Cristo, no necesita otras cosas. Está completo en él. Versículo número 19. Y acá está. Fíjese, acá viene un poco de lo que yo estoy hablando sobre esto. Vamos a decir, de esta preeminencia que tiene Cristo sobre la iglesia. ¿Sí? Y vamos a hablar un poco sobre esta palabra que es el pleroma. Escuche, versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. A ver si tengo acá la palabra en el griego, ¿no? Bueno, la plenitud. Esto se estaba, escuche, porque no me da tiempo de hablar, pero estos herejes hablaban un poco que Cristo era como la emanación de Dios nada más, pero no era Dios, sí, algo así. Ellos hablaban sobre los poderes, atributos de algunas cosas y Cristo, podríamos decir, ellos hablaban de emanaciones, ¿sí? Pero acá lo que está diciendo Pablo, en este contexto acá, escuche, cada palabrita que está acá no está por ponerla, ¿eh? Él la pone porque había problemas dentro de esta iglesia. Y por eso pone en el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Aunque yo no tengo la palabra plenitud, creo que la palabra acá es pleroma, si no me equivoco. Toda la plenitud que habita en Cristo. Sí, la palabra griega sí acá la tengo, es pleroma. Después la toca, creo que si usted me ayuda, el versículo 2.9, por ahí debe estar, o corríjame, 2.9 o 10, 2.9 es, creo que en Cristo está la plenitud, ¿sí? Pero por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, versículo 19, que esta plenitud, con estos falsos maestros gnósticos, ¿sí? Negaban de alguna forma la plenitud de Cristo, diciendo que necesitabas otras cosas aparte de Cristo, o Cristo era como una emanación nada más, pero no era Dios mismo, algo así era, ¿sí? Pero Pablo nos va a hablar sobre que Jesucristo, en Cristo mismo podríamos decir, está Dios mismo, el pleroma podríamos decir, la plenitud de Cristo, ¿sí? En ese sentido que dice, creo que Juan dice algo de eso, porque de su plenitud, o sea, del Señor Jesucristo, tomamos todos. Entonces, la plenitud, a ver cómo se lo puedo explicar. Habla de la esencia misma de Dios. Y esto es un texto que tendría que destrozar un testigo de Jehová, pero la plenitud o el pleroma significa en Cristo, en Shekinah, sí. En Cristo se manifestó toda la gloria plena de Dios mismo. Eso es, la plenitud, el pleroma. Dios mismo, en Cristo está completamente revelado Dios. Es Dios mismo. Eso es. Usted no necesita nada más aparte de Cristo para su salvación, por supuesto estoy hablando, ¿no? Entonces, en eso significa lo que está diciendo acá, que Jesucristo está, vamos a decir, toda la plenitud del Padre, la plenitud, o podríamos decir la deidad. A ver si me acuerdo.
Un segundito. 2:9. Sí, porque en él, acá está, ¿ves? Versículo 2:9, Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahí está, ¿ves? Versículo 2:9. Entonces en el Señor Jesucristo habita toda la plenitud, habita corporalmente, o sea que Dios mismo, es el Dios mismo encarnado. Entonces eso es lo que dice. Esta traducción dice, porque Dios quiso que en el Hijo habitara la plenitud divina. Y es así, es Dios mismo, eso es. Entonces cuando usted ve, yo a veces he visto escuelas o a veces he visto en los Facebook, en otros lados, debates terribles agarrándose con argumentos. Amados, es como con un billete. Cuando usted conoce la verdad, usted puede venir a argumentarme, a hacerme los mejores yo que quiere, mostrarme. Si usted conoce al verdadero Señor Jesucristo, nadie le va a engañar. Entonces, cuando nosotros conocemos quién es Cristo y lo que hizo Cristo, usted no necesita más nada. Usted lo que necesita es arrepentirse y fiarse de Cristo. Pero en Él estamos completamente. ¿Por qué es importante esto? Dirá, yo no me quiero desviar del texto, pero podría decir, una persona que confía en otra cosa que no sea Cristo, incluso por más que sea un cristiano, demuéstrenmelo. Bueno, ¿tenés la doble unción del Espíritu? No, entonces, me parece que vos no naciste de nuevo, que vos no fuiste. ¿Por qué? No, porque vos no haces esto, no danzás en espíritu, no cantás ahí alegre pronto, no haces esto, no estás diezmando, y ejemplo, y etcétera, etcétera. Otras cosas pueden ser dones que Dios quiere dar, no quiere dar, y no digo que estén vigentes, no quiero entrar en esas cosas. Pero si usted tiene a Cristo, y de verdad, si de verdad tiene a Cristo y nació de nuevo y se evidencia, por supuesto, porque tener a Cristo, por supuesto no tenemos la plenitud nosotros. Creo que primera de Pedro era cuando vimos, primera de Pedro capítulo 1, versículo 4, no me lo acuerdo. Si me ayudan. Creo que era 1:4, que, a ver si me acuerdo, dame un segundito. A ver si me ayudan. Primera de Pedro 1:4 era o segunda de Pedro 1:4, que habla de 1:4, a ver. Segunda de Pedro, 1:4. A ver. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ello llegase a ser partícipe de la naturaleza divina, escuche, ahí está, partícipe de la naturaleza divina. Entonces escuche bien, porque esto es una pequeña aplicación para nuestra vida. En Cristo ahorita la plenitud del Padre, solamente en Cristo. Pero si nosotros tenemos a Cristo, 1 Pedro 1:4 dice algo así que nos hizo partícipes de su naturaleza divina. Entonces, nosotros como cristianos, no solo debemos arrepentirnos y fiar, debemos participar. Participar significa que Él nos dio su espíritu, ¿sí? Pero si usted tiene a Cristo, tiene todo lo necesario para su salvación. Por eso usted no tiene que andar por ahí buscando nuevas emociones, nuevas manifestaciones, nuevas olas de movimiento, nuevos show, porque acá no está el espíritu. No es así. Si tiene a Cristo lo tiene todo. Creo que Romanos capítulo 8, versículo 9 dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pero si tiene a Cristo tiene a todo. ¿Sí? Entonces, ¿Él qué es? Es el pleroma. Él es Dios mismo. Por supuesto, cuando Él viene a vivir a nosotros, jamás nosotros podemos ser Dios mismo. Por supuesto que no. ¿Sí? Pero necesitamos al Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué, amado? Es importante todo esto que estuvimos hablando. Me queda un versículo más, si quiere, y lo cierro porque voy a hacer una pequeña aplicación. ¿Por qué es importante? Vamos a ver el versículo, el último que me queda. Es esto. Versículo número 20. Escuche. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas que están en la tierra como están en los cielos, haciendo la paz por medio de la sangre de su cruz. Y con esto vamos a concluir. Despacio. Reconciliar. Esta palabra, podríamos decir, a ver cómo se lo puedo explicar.
si me vinieron siguiendo y pueden entender quién es Cristo y es Dios mismo, yo no lo quiero aburrir con la teología pactual, pero después de pecar, el hombre quedó destituido de la presencia del Señor. Aunque fue creado a su imagen, el hombre se distorsionó su imagen. Por eso tuvo que venir el Señor Jesucristo, que es la imagen. Por eso es importante que podamos entender al verdadero Señor Jesucristo. Es por medio de Él que nos ha reconciliado a nosotros los pecadores. No sé usted, pero yo era lo más vil del mundo. Que usted se sienta moralmente mejor que yo. Es porque todavía no se vio. Cuando usted se vea, y la única forma es no de ver a los hermanos o las hermanas, es cuando usted lo ve a Él. Entonces usted se puede ver como es. Y si es cristiano, por supuesto, después de ser cristiano, ya no somos perfectos, o sea, en el sentido que no pecamos más. Pero en la imagen de Él, o sea, por el sentido que nos ha reconciliado con Él, ahora la imagen de Él nos hace partícipe de su naturaleza divina. Para que de a poco, esa santificación, que Él sabrá cómo empieza con cada uno, se va llevando de gloria en gloria. No, usted no va a ser, se lo puedo asegurar, de acá a 5 años, 10 años el mismo. Si es así, lo siento por usted. No ha pasado nada. Pertenece a su padre Adán. Él es su padre. Pero si usted ha nacido de nuevo, su padre es Dios, su cabeza es Cristo. Y aunque usted no es perfecta y no es perfecto, y ha fiado en Él, sabe que Él ha empezado una obra, amados. Entonces es importante de poder entender quién es el Señor Jesucristo en este último versículo. Escuche, para reconciliar todas las cosas. O sea, y acá no hablamos de las cosas del mundo, que aunque el mundo gime con dolores de parto, sí, eso sí es verdad. Pero reconciliar, gracias, reconciliar habla de referirse, vamos a decir, en el sentido que el hombre está muerto en delito y pecado. Fíjese lo que dice el texto. El mismo texto lo dice. Todas las cosas que están en la tierra, que están en los cielos. Incluso la creación fue afectada, amado, por el pecado. Los animales, todas las cosas. La gente se mata y guerra. Pero ¿qué dice? En él que está en los cielos, haciendo la paz por medio de la sangre de la cruz. Y es un poquito lo que hablamos el domingo que viene. Pero es por medio de la sangre que se derramó en el Calvario, es como el hombre pecador puede reconciliarse con Dios. ¿Sí? Pero conociendo quién es Cristo, el hombre que vamos a ver el domingo que viene, que está muerto en delito y pecado, es por medio de que Él se encarnó, o sea, vino y murió. Pero no solamente en la encarnación, amados, cuando hablamos de esto, tenemos que hablar para que haya una reconciliación. Lo siento si alguno se quiere ofenderse, siéntase libre de ofenderse. Pero su evangelio que ha creído de que lo acepta Jesús y no ha entendido el verdadero evangelio, si usted no le predicó a alguien lo que hizo Cristo en la cruz, que Él tuvo que venir, Dios mismo, encarnarse, vivir una vida santa en nuestro lugar, Dios mismo, en nuestro lugar, morir en la cruz, que es la paga, lo que la ley demanda, la muerte. Él es entonces nuestro fiador. Entonces usted de verdad, preocúpese, de verdad. Todas las afanes que tiene de este lado del mundo no tiene peso, de verdad. Pero si tiene a Cristo lo tiene todo, por más que no tenga cosas, si tenga lo necesario. Si usted tiene a Cristo, esta noche vienen a pedir su alma. Espero que no
necio, hoy vienen a pedir tu alma. Mi deseo para usted, ¿sabe cuál es? Es que si hoy vienen a pedir su vida, diga, hijo, hija, ven, entra al reino que te tengo preparado. Así que si usted tiene a Cristo, lo tiene todo. No necesita nada de este lado del sol. Y nadie le está diciendo que de este lado del sol es fácil las cosas. Todo lo contrario. Parece que se complica más para aquellos que son cristianos y quieren caminar bien. Usted mira para atrás, como decía el Eclesiastés, el impío parece vivir como quiere y parece que no pasa nada. El problema es que se olvida de un juicio. Entonces, eso es lo que sucede. Vamos a orar y vamos a ir cerrando, amados. Amado Padre, venimos al trono de la gracia para estar orando, Señor. Le agradecemos, Señor, porque estuvimos viendo sobre esa preeminencia, Señor, como el Señor Jesucristo nos reconcilió a nosotros. La palabra que aparece ahí es apocatalazo, que significa totalmente reconciliado, Padre. No necesitamos cosas, otras obras para poder llegar más. No es por obras, es solamente por una obra que se hizo en la cruz. Y por medio de Él, y por la sangre de Él, y por su vida santa, y por entregar su muerte en la cruz del Calvario. Señor, es que ahora nosotros somos salvos. Él es el primero en rango, Él es el primero en influencia sobre todas las cosas. A Él y por Él sea para Él todas las cosas que fueron creadas, la gloria. Y por todas las cosas, Señor, que Él ha hecho, es la imagen misma de usted, el Señor Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, porque vino su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Pido, Señor, todas aquellas personas que han confiado en alguna cosa que no sea Cristo, que usted, Señor, le esté mostrando, Señor, la belleza, Señor, y la gloria de Cristo. Porque si alguno de verdad quiere conocerle a usted, tiene que conocerle al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo de verdad es el que nos muestra el camino a nosotros, el que hace la paz y nos mostró el camino a seguir y a trazar. Y esto es que hizo la paz, y la paz la hizo mediante su sangre en la cruz, Señor. Gracias por su Hijo. Como siempre decimos, amén. 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 Amén.